Yo debía tener 3 años y le di al ama, le di un papelito y ponía: en mi balcón ha crecido con estas lluvias un manojito tupido de hierbas rubias. Y el ama me miró y me dijo: estás como una cabra. Para mí es uno de los genios vivos de este país. Más importante incluso de lo que creemos. Un ser libre con la capacidad de decir aquello que en cada momento piensa y siente. Es un auténtico malabarista del lenguaje, ¿no? Tiene un gancho, tiene un imán para todo tipo de gente. ¿No? Eso es magia pura, ¿no? De repente, hablar con él, notas cómo el público le escucha más, le gusta más, la complicidad que se genera. Físicamente lo definiría como un hombre elegante, guapo, muy bien educado. Siempre tuvo una apariencia de hombre maduro, no joven, ya le conoció así, mediáticamente, y así sigue. Yo creo que no veremos nunca un gala anciano, no responde al perfil de anciano, ¿no? Está como clavado en el tiempo y ahí sigue, y ahí seguirá, y ahí será recordado, ¿no? Antonio Gala es inmortal. La luna nos buscó desde su almena, cantó la acequia, palpitó el olivo, mi corazón intrépido y cautivo tendió las manos, fiel a tu cadena. Pero el gran amigo de mi vida, amigo de verdad, como dice él, amor sin sexo, es Antonio Gala, sí, definitivamente. La gente que está cerca de él, cercana, lo quiere mucho. Ángela lo adora. Que él es muy dado a que las personas le gusten de entrada. Es un buen amigo de sus amigos y tiene una maravillosa conversación. O sea, aburrirse con Antonio es prácticamente imposible. Y yo creo que así son sus amistades, son amistades a primera vista. Yo lo llamaría amistad a primera vista. En eso es intuitivo. Desde el primer momento me quiso, por alguna razón que desconozco. Bueno, pues le caí bien y el ver cómo a mí se me caía la baba y se me llenaban los ojos de lágrimas cuando él me hablaba. Él dice siempre, o por lo menos yo no sé si lo dice él o lo dicen sus amigos, que cuando quiere mucho a una persona la maltrata, entre comillas, ¿eh? Bueno, pues a mí me debe querer una barbaridad. Pero es que yo le adoro. Yo estoy enamorada de Antonio Gala. Si yo pudiera en la vida haberme casado con alguien, es ir a acostarnos juntos, por supuesto. Ese príncipe azul, ese hombre que te llevaría o que me llevaría en una alfombra mágica, ese sería para mí Antonio Gala. Estar al lado de Antonio Gala, escucharle, leerle, es algo, bueno, que yo he tenido la suerte de disfrutar a lo largo de mi vida. Y él me coge aparte y me dice: te quiero mucho, pero no como tú crees. Entonces, esa frase, con la propia voz de Gala, fue retumbando en mi cabeza y dije: solo tíos así pueden decir algo de esta manera, ¿no? Es genial, siempre te sorprende de alguna manera, ¿no? Puedes estar tiempo sin verlo, pero sabes, todos sus amigos sabemos que si en un determinado momento necesitamos algo que él tiene o que él nos puede proporcionar, ya no lo necesitamos. Él verdaderamente en la intimidad es un hombre simplemente divertido, lo es, y ha sido divertido con todos sus amigos. Hablar con él es un placer. Es un hombre muy culto y que se expresa maravillosamente bien. Tiene una capacidad de improvisación, una capacidad de respuesta, un ingenio tan instantáneo, tan fulminante, que es peligroso pronunciar una frase
malintencionada o algo cuando está él delante, porque enseguida le da la vuelta. Siempre decían, mejor tener a Antonio como amigo que como enemigo. Pues porque era muy incisivo, era muy crítico y bueno, pues los juicios de Antonio pues podían hacer daño a la persona. Antonio es muy comedido, normalmente, porque él lo es con él mismo. Él es con él mismo, se perdona pocas cosas, por no decirte que ninguna. Para sacarlo de sus casillas hay que sacarlo de sus casillas y entonces no es nada comedido, pero normalmente sí lo es. Cuando estás con él, aunque sea su amigo, como es mi caso, tienes que estar en guardia, porque siempre hay un juego de florete con el idioma o con el lenguaje o con el ingenio, ¿no? Es decir, no se puede tener una conversación tonta con Antonio Gala. Y a Antonio pues le gusta jugar, provocar, le gusta una cosa que funciona mucho en televisión, que es hacer quedar mal al presentador con cariño. La literatura es una necesidad. La misión de cualquier escritor es testificar. La vida es una lucha que el escritor debe presenciar y contar luego. Es decir, al escritor se le obliga a cantar lo que apenas se ha aprendido a decir. Por tanto, el escritor debe mirar para luego apartar la mirada y ponerse a escribir. Yo quise aprender el método ciego. Entonces un día mi padre me encontró con su máquina de escribir y yo con los ojos vendados. Y me dijo, Antonio, ¿te puedo preguntar qué haces? Dije, sí, estoy escribiendo con un pañuelo delante de los ojos. Dije, es que eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué? Dije, pues para poder escribir mientras leo lo demás, o para escribir a ciegas, método ciegas. Y me dijo, pues si con la carrera que llevas no puedes pagarte una secretaria, hemos hecho un pan como unas hostias. Y ahora ni escribo a máquina, no sé escribir a máquina ni nadie escribe ya a máquina. Y escribe con una letra infecta que no sé cómo le entiende su secretario. Con letra de pulga y en unos papeles reciclados. Que por detrás, escribo por detrás. Letra de pulguita, pulguita. Él está metido en su estudio y trabaja aún hoy día constantemente. Es que tengo la mesa de Santa Teresa. La conseguí en la embajada de Alemania. Ellos se hicieron en el monasterio de la Encarnación con la mesa de Santa Teresa y la tengo yo. Y me acompaña siempre. Es difícil de escribir en ella porque es muy incómoda. Ha tenido siempre unos circuitos mentales, emocionales, psicológicos, extraordinariamente engrasados. Es muy poroso, como prosista o como poeta es muy poroso, porque de un género va a otro, ¿no? Es decir, cada género corresponde, la misma idea la puedes encontrar en su poesía y después en la prosa o dicha por personaje la puedes encontrar en el teatro, ¿no? Cuando habla del público es un Antonio, cuando habla en plan de amigos, un poco de la intimidad es otro Antonio, cuando escribe es otro Antonio. Además, en el teatro es muy distinto a una novela, no tiene nada que ver. A mí, yo leo una novela de Antonio y no recuerdo su obra teatral. Y con su obra teatral, para mí no tiene nada que ver con sus novelas. En una misma frase te puede meter los dos registros, el culto y el popular, según convenga, ¿no? Entonces, esa flexibilidad del lenguaje, pues, realmente estoy pensando en otros que puedan tenerla. Yo creo que autores contemporáneos ninguno tiene la flexibilidad ni la habilidad es como el prestidigitador, ¿no? que está tirando manzanas arriba. Nadie puede tener tantas manzanas volando como Antonio Gala cuando escribe. Tiene ese caudal de palabras tan agradecido. Tiene un dominio del idioma fuera de lo común. Su aportación a la lengua española está patente
no solo en toda su obra, en la obra de ensayo, en la obra periodística, en la obra novelística, en la obra teatral, en sus guiones de televisión, y difícilmente encontraríamos personas con un dominio tan preciso de la lengua. Si miramos la cultura española, es uno de los escritores fundamentales del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, sin lugar a dudas, ¿no? El que escribe no es responsable, el pobre, no somos responsables, pero de alguna forma sí debemos tener en cuenta que lo que escribimos tiene un eco que nosotros no consideramos al escribirlo. Puede a veces un hombre contemplar un paisaje, casi nada, unas letras tan solo, y puede, sin embargo, dar sentido a una tarde que va bogando a la deriva. Yo creo que todo se produjo de una manera rara para complacerme antes de que yo tuviese el deseo. Que yo naciera en Córdoba. Y no nací en Córdoba, precisamente. En Mazatortas hay una casa que pone, en esa casa nació el cordobés Antonio Galo. Es decir, que yo verdaderamente sin Córdoba no me lo explico. Toda mi infancia está en brazos del ama, sobre todo. El ama era la que me acusaba. Antonio se ha vuelto loco, está leyendo en alta voz y raro. Estaba leyendo con 5 años la Divina Comedia, en italiano. Y entonces, claro, el ama temía por mi salud mental. Entre el ama y yo había una coincidencia más que con mi madre. Fue quien me llevó, quien me trajo, quien me salvó de llamarme Martingala. Que Martingala ahora no significa nada, pero en aquella época Martingala, una persona que se hubiese llamado Martingala, se hubiese hundido en la miseria atroz. Y entonces me quitó de brazos el obispo y me dijo, mi niño no se llama Martín. Y me pusieron el nombre largo de la Wikipedia esa, los 28 nombres, pero no me llamé Martingala. Entonces la quería mucho, 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 y la seguí queriendo. Por una ligera confusión materna, me tenía que quedar sin salir un sábado castigado. Tenía 4 años. Y entonces estaba escribiendo. En casa había muchos animales. Pero animales de todas clases. Por ejemplo, había tórtolas, había palomas en el piso de arriba, había perros, pero eran de caza. Y había un gatito que era lo que yo tenía, mi gatito. Y entonces estaba escribiendo la historia de mi gato. Recuerdo perfectamente que estaba de rodillas, no por castigo, sino porque estaba apoyando el papel en el asiento del sofá de la leonera de los niños, ¿no? Y estaba escribiendo la historia del gato. Entró mi padre. Yo no sabía que era el predilecto de mi padre. No lo supe, hasta el final. Y dijo, ¿qué haces? Y lo miré como diciendo, pues está bien claro, estoy escribiendo. Y me cogió el papel, lo leyó y me dio la primera impresión que tuve de que lo de la literatura no estaba mal, que podía producir algún beneficio, porque me dijo, puedes salir. Y me levantó la sanción materna. Y entonces yo dije, bueno, esto de la literatura no está mal, pensé. Mi padre estaba en Córdoba y había caído en manos de la enfermedad absolutamente tradicional en la familia.
que es el Alzheimer. Me vine a cuidar a mi padre. Fue muy doloroso porque no me reconoció y me habló durante 4 meses. A mí, solo de mí. Solo me hablaba de su niño. De su niño que cuando era pequeño, cuando tenía 2 años, cuando cumplió 3, era una verdadera y extraña y sorprendente, porque la disimulaba, pasión por mí, preferencia por mí. Había acabado 3 carreras cuando cumplió 20 años. Era Derecho, Filosofía y Letras, y no recuerdo qué más cosas. Y además ya había escrito su tesis sobre los concilios vaticanos. Llegó un momento en que no pude más. Y en el tercer ejercicio de la abogacía del Estado, llamé a mi padre a Madrid y me dije, me voy a ir a la Cartuja. Y me fui a la Cartuja. Una persona, una criatura tan bromista y tan, en cierto modo, provocativa como él, no podía durar mucho en un convento. Y me salí de la Cartuja y me quedé con el cielo y la tierra. Y fue cuando empecé a mezclarme con la pintura, a dirigir salas de arte, a fundarlas. Era una cosa ternísima, vamos, íbamos muchos amigos a estar con él, a juntarnos y a llevarle cosas porque a veces no le alcanzaba el dinero. Uno traía naranjas, otro traía peras, otro traía un vino, el otro tenía gaseosa y ya está. Y hacíamos una merendola. Pero estábamos en la casa de Antonio, ahí, todos, divinamente. Con permiso de mi madre me llevé a la mar al piso pequeño de Madrid, al primero. Y bueno, estaba en la calle de Prim, había un mercado enfrente, yo creí que se iba a divertir conmigo. Y un día me dijo, Antonio, una ciudad ya no se acostumbra a vivir a lo pobre. Déjame volver a Córdoba. Y me hundí. Se la devolví a mi madre y nunca le perdoné a Lama el abandono. Porque la quería muchísimo. Probablemente más que a mi madre. Es difícil saber con seguridad para lo que se escribe. No sabemos si escribimos para decir algo a alguien o para oírnoslo decir a nosotros mismos. Porque la escucha del público es siempre hipotética. El escenario es como una isla iluminada, pero desierta. Y el autor es como Robinson Crusoe, acechando día y noche la huella de un pie humano en la arena. Hay días, hoy es uno de ellos, en que me siento como debe sentirse una actriz, una gran actriz, que de repente, en mitad de un monólogo, recuerda su identidad, su vida verdadera, los menudos problemas cotidianos que la asaltan cuando no está en escena. Yo no sé por qué escribí yo teatro. No lo sé. No lo sé. Yo, Los verdes campos del Edén, que fue mi primera comedia, la escribí intenté escribirla a máquina. Que ya te he dicho que lo de la máquina yo no puedo, me da la risa, porque procuro que cada dedo tenga una tecla y me miro el dedo y no tengo tecla, no, es inútil. Y la escribí con una máquina de escribir vieja, asquerosa, de Fernando Quiñones, que era muy amigo mío, muy querido amigo mío. Y bueno, la escribí porque él quería, decía, ¿por qué no escribes teatro? Y escribí una cosa que ahora no me atrevería a leer, no lo sé. En el segundo año de la guerra. ¿Pero de qué guerra habla usted?
habló de la guerra. Yo necesito el ruido y la gente y el humo y las calles llenas y el no me empuje usted y el cachondeo. Y de pronto llegó Los verdes campos del Edén. Y aquella obra de teatro fue, me acuerdo del estreno y de un par de veces que la vimos después, fue una sorpresa extraordinariamente jubilosa. Allí conseguíamos divertirnos en aquella obra y en las que vinieron después una tras otra y con rapidez, divertirnos, ver cómo se esforzaban al máximo todos los que intervenían en escena, cómo los actores se integraban no solo a su papel, sino al contexto, al clima, a la tonalidad general de la obra. Al mismo tiempo, había aquí y allá, o de una manera directa, incluso beligerante, propuestas morales, cívicas, políticas incluso. Los verdes campos del Edén, Las cítharas colgadas de los árboles, son dos obras que tendrían que formar parte del repertorio del teatro clásico español. Y en la Baltasara escrito, comedia se presentó enseguida. En la Baltasara, Concha Velasco, le escribí el musical de Carmen Carmen. Quisiera un buen marido general, llamarme Doña Concha y serle fiel, tener un dineral y un Rolls, pero me llamo Carmen Carmen. Tratándose de una comedia que se llama Anillos para una dama, la milésima representación significa que esos anillos se han convertido en anillos de boda. Y yo, de padre de la comedia, me he convertido realmente en padrino que se la da a su verdadero destinatario, que es siempre el público. Ha sido el éxito más grande de mi carrera. Incluso a nivel económico creo que sigue siendo la comedia musical que más dinero ha dado en España, por encima de las de Lina Morgan, que en aquel momento éramos rivales, competidoras. Pero incluso los grandes musicales que luego se han importado de fuera, nadie ha hecho aquellos dinerales y aquellas colas que hizo Carmen Carmen. Que es, por un lado, un lenguaje cultísimo y refinado, y al mismo tiempo son unas historias que llegan al pueblo. Entonces, mezclar esa exquisitez y popularidad es lo más difícil que puede haber. Y él lo consigue. Las manzanas del viernes es una de las obras de Antonio Gala más importantes y del teatro español. Él estaba en la Baltasara y yo me acuerdo un día en el cuarto de baño, sentada, leyéndome las escenas. Se adelantó a un personaje, el de esa mujer naviera, rica, solitaria, desconocida, en el que por primera vez un chico joven conquistaba a una mujer mayor, la pervertía en todos los sentidos para después poner la cara a la prensa, no solo española, sino internacional. Eso no se había hecho nunca, nunca. Eres una niña muy guapa. No puedo decirte yo a ti lo mismo. Sí que puedes, mintiendo como yo. El amor, yo lo creía entonces como un halo que nos precede. Estoy contigo yo. Sí, gracias, pero fuera. Dentro de mí estoy sola. Cualquier obra literaria puede ser mejor interpretada por un lector que por el propio autor. Pero si esto sucede en cualquier género literario, en el teatro sucede más aún porque es un género literario impuro. El caso de Antonio es muy curioso porque fíjate que él es el gran autor en una época española precisamente no demasiado brillante ni culta, ¿no? Pero cómo consiguió proyectar, quizá también por el personaje que él interpretaba, por su pose, pero oye, al final, ya sea por las parodias, por su bastón, por su cadencia, por su música al hablar, la gente identificaba a Gala con un autor y además de mucho prestigio.
llegué a tener 16 consejos del Tribunal de Orden Público simultáneos. Lo estaba pasando yo muy mal con las censuras, con las persecuciones, con las prohibiciones. Verdaderamente no lo pasé muy bien en esa época y estaba deseando que pasara. Que era una época en que se tenían problemas con la censura, mucho más el teatro de Antonio, que no era la pequeña comedia fácil y suave, sino era mucho más que eso. Y la censura fue con él muy dura. Incluso todavía en tiempos de Fraga y todo eso, él lo pasó mal, ¿eh? Y era bastante perseguido. Antonio en esos años fue un gran transgresor, ¿no? Yo creo que Antonio Gala es un innovador en la literatura y fundamentalmente en el teatro. Es un hombre que rompe los tópicos del teatro español, un teatro acartonado, y le da la vuelta, le rompe todos los tópicos y rompe totalmente lo que son los parámetros del teatro en España. Él tenía la capacidad de escribir, sobre todo en sus obras de teatro, de manera que el espectador supiera en qué país estábamos viviendo, en qué época estábamos viviendo, quién era el que le estaba hablando desde el escenario, y al mismo tiempo no se fuese pensando que se hace la revolución y el lunes ya somos el hombre nuevo, sino que además se divirtiese un poco, recibiese también un poco de alegría y de felicidad por las pesetas que había pagado por la entrada. Hay una especie de extraña solidaridad en el teatro. Aparentemente se llevan mal, tienen celos, tienen envidias, pero cuando llega el momento de arrimar el hombro para levantar ese paso de Semana Santa, que es una comedia, siempre lo ponen. Este calor es bueno y este mar. Yo me acordaba allí de esas manzanas que en mi tierra ponen entre paja para conservarlas. Las manzanas del invierno, limpias, rojas, brillantes, bien guardadas, sin saber para quién. Sin saber ni qué boca ni qué hambre les hincarán el diente. La mujer es mucho más natural. La mujer se dice lo que siente, se lo dice en alta voz. No le importa. Es decir, como personaje de teatro o de novela, la mujer es mucho más seductora que el hombre para mí. Y mis protagonistas han sido siempre actrices, si he escrito teatro, y en la novela normalmente o son las más visibles protagonistas o son las más efectivas protagonistas. Aunque no lo sean aparentemente, son ellas las que conducen la historia. Y con la historia de la humanidad pasa igual, no nos hagamos ilusiones. En eso me pongo a favor de Gala. Son más porosas, ricas, saben expresar muy bien todo. Evidentemente hay grandes actores, pero yo creo entender a Antonio, ¿eh? Es mucho más interesante hablar con una mujer a corazón abierto que con un tipo que a los 10 minutos te está diciendo, bueno, ¿vamos a tomar una cerveza o qué? Ese es el mayor desafío que puede tener un escritor, plasmar el alma de una mujer, y es el desafío que él acepta. Antonio escribe por y para las mujeres. Gala no cuenta si se depila o no se depila o va al psicoanalista. Es el alma. Que de alguna manera lo femenino es algo que yo creo que porque las mujeres siempre hemos pertenecido al segundo orden, ha preocupado a los hombres y les sigue preocupando. Sobre todo, cuanto más decente es el hombre, más le preocupa. De que, por ejemplo, la protagonista de Más allá del jardín, que es un personaje maravilloso, esa pobre mujer, pues él dice que no es una amiga suya que él conoció, pero yo creo que es que estamos todas ahí, porque una de las cosas que le encanta a Antonio Gala es que le contemos nuestras intimidades, nuestros fracasos. Bueno, eso es lo que yo les digo a ellas y ellas están encantadas, pero siempre pienso que no es del todo verdad. Yo escribo para el espectador.
no podría describir pues el sufrimiento, por ejemplo, del desamor, solo por lo que le cuente una mujer que... No, eso lo ha sentido él. ¿En qué obra de teatro no hablas de ti? Si tú eres Petra Regalada, tú eres la vieja señorita del paraíso. No te digo que seas Carmen Carmen porque son 4 Cármenes, ¿no? Antonio Gala no es que escriba sobre las mujeres. Antonio Gala escribe sobre sí mismo. No por amor, no por tristeza, no por la nueva soledad, porque he olvidado ya tus ojos. Hoy tengo ganas de llorar. Pues la poesía en verso, y la poesía en prosa, y la poesía en vida, o en un atardecer, o en una ciudad, o en una actitud ciudadana y política incluso, que parece que la política es la antipoética. La poesía está ahí, la respiramos como respiramos el aire. Yo no podría vivir sin respirar ese aire de la poesía. Tú eres mi vida. Creo que incluso lo que en sí no es poético, yo lo veo como un mensaje que no me pertenece, es decir, que yo recibo y debo transmitir lo antes posible. Es una carga y es una obligación para mí, la poesía. Al recordar la poesía de Antonio, no puedo evitar el recuerdo fulminante de lo que fue su primer libro, Enemigo íntimo. Aquel libro apareció en una época en la que parecía imprescindible que todo poeta mínimamente progresista, y Antonio ya lo era, escribiese lo que se llamaba poesía social. Pero yo escogería la poesía pura, los sonetos de la Zubia, por ejemplo, que es una colección maravillosa, ¿no? Yo creo que se pueden perfectamente alinear junto con los mejores sonetos que se han hecho en nuestro siglo de oro. O sea, haces tratos contigo mismo y después sacas estos relatos que nos parten el alma a algunos. ¿Hasta qué punto el poema, o hasta qué punto lo que escribes, puede llegar a otra alma? Puede inundarla de luz o sumirla en una oscuridad tremenda. ¿Qué es un harem?, exclamó ante mi insistencia. Ya lo sabes, y si no te lo imaginas, un batiburrillo de mujeres que arden por pasar el mayor número posible de noches con su dueño. Y me sumergí en ella, pues un día que me llegó el libro a casa, y lo cogí y no lo solté. Me gustó sobre todo la precisión y la maestría con que retrata el sentimiento del desamor. La degradación por amor.
leí La Pasión Turca porque me propusieron hacer una película con ella. Entonces es una novela que es ideal para llevar al cine. Después de La Pasión Turca, Andrés Vicente quiso hacer otra novela y quiso hacer esta. Hubo muchas discusiones para que fuera Concha Velasco. Al principio Antonio Gala no veía a Concha. Me teñí de rubia, vino a mi casa Pedro Lea, vino a mi casa Andrés Vicente Gómez. Yo estaba ya contándole a todo el mundo que iba a hacer Más allá del jardín y Antonio Gala dice que no, que de ninguna manera, que ay por Dios, que cómo voy a estar yo vestida como una señora andaluza, que no. Entonces yo me tiño el pelo de negro otra vez, me lo corto y me voy a un programa de Parada, a Cine de Barrio. Le digo a Parada, estoy indignada porque después de haberme teñido, de que casi me he quemado el pelo, Antonio Gala me veta y no quiere que haga Más allá del jardín. Pues él lo vio o llegó a sus oídos o lo que fuera. El caso es que me llamó y me dijo, estás muy equivocada. A mí no me importa que hagas Más allá del jardín. Yo lo que creo es que no te va físicamente. Pero si tú me convences... Coincidió todo, que Andrés Vicente y yo apostamos por Concha y le convencimos a Antonio que iba a ser una Palmira estupenda. Y de hecho es una Palmira estupenda, creo que es la mejor elección. Porque el estreno fue clamoroso. Es que se paró la circulación en la Gran Vía. Celebramos el centenario, el cuarto centenario aquí y se declaró una jornada de puertas abiertas. Aquí no puede entrar normalmente la gente de fuera. Cansado de todo, entré en mi dormitorio y había 4 señoras mayores y me quedé absolutamente asombrado y dije, ¿qué? ¿Follamos? Se quedaron heladas menos una, la mayor, que era muy vieja, muy viejecilla, que se echó encima de la cama, no para eso, sino muerta de la risa porque había comprendido que era una ironía, que bueno, no dije nada porque eran puertas abiertas y tenían derecho a entrar, pero fue muy divertido la señora ante el susto de las otras y mi pregunta se echó a reír, era una señora de 80 años, claro que no estaba ahora esas tareas de hogar. El sentido del humor de Antonio Gala es único, es una de las mejores cosas que tiene, entre otras. Y es que daba gloria escucharle, es un monologuista impresionante. A veces no te deja meter baza, pero bueno. Él se define a sí mismo como un trípode con pluma, él lo dice. Se sostiene con sus piernas, luego el bastón que siempre y luego la pluma porque escribe. Antonio, si me estás viendo, si echaste en falta una ranita de cristal que tenías en un servicio en tu colección de ranitas, no lo digo, era una tortuguita. Es que me la llevé yo, la tengo en mi casa, pero solo por admiración, de verdad, una cosita de nada, ¿no te acuerdas? La tengo en casa. Es como una mezcla entre andaluz y británico, tiene una sorna, a veces como muy de raíz, profunda, andaluza española, pero de repente coge un ángulo como muy cosmopolita, siempre al filo, provocando pero con clase. Es un gran cómico, ¿no? Estoy en el pasado. Hay que partir a buscar pastos nuevos. Pero el alma, enferma y distraída, no me sigue y se queda extasiada en tus praderas. Normalmente él es un estupendo compañero de viaje, cultísimo por supuesto, y de viaje no se queja de nada.
ni de la comida, todo le parece bien. Tú tenías un poco la sensación de ir con alguien que sabía todo de aquel escenario al que ibas, pero sabía hasta detalles insospechados. Por ejemplo, recuerdo, me viene a la cabeza viajando por Zaragoza, que cada año una de las visitas obligatorias era el Pilar. Él, siempre en el momento en el que viajábamos, una de las paradas obligatorias era ir a ver a la Pilarica, ver qué manto vestía aquel día la Pilarica, y él sabía exactamente por qué aquel día vestía aquel manto y qué interpretación tenía aquello. Entonces, es muy enriquecedor. Llegabas a un convento donde había que rodar, entonces, bueno, pues Antonio era el que se hacía amigo de la monja, de la superiora, viajar con él era muy bonito y Antonio es la persona más amena del mundo. Nosotras rebozadas en polvo, con unas cosas blancas que nos ponían unas cosas en la cabeza, unos pañuelos en la cabeza. Bueno, es el único sitio del mundo donde al ducharme el agua ha salido marrón. Gala llegaba igual que es cuando salía. Igual. Ese Patricio Romano, ese Sempronio, era maravilloso. Y le ha encantado viajar. Le ha encantado disfrutar con sus amigos. Es decir, a Antonio le ha encantado vivir. Y yo lo llamaría, aunque eso es normal, un gran vividor. No debió conquistarse nunca Granada. España se acabará en España. No queremos imperios, no queremos las tierras que no amamos. No queremos suplicar por más tiempo lo nuestro. No queremos. No queríamos. En Villalar apagaron aquella antorcha de oro. Allí debí morir y me quedé arrastrando esta vida de loco. Allí de un tajo me dejaron sin brazo y sin espada. Los dos yacen aquí, juntos. Juntos vivieron, juntos lucharon. Justo es que descansen juntos para siempre. Aquí los dos, esperándome a mí. Y fíjate. He vivido en muchos sitios, en muchos países además, en unos más que en otros, no solo por tiempo, sino por intensidad. Pero la Altasara para mí es esencial y Murcia es esencial. Fue donde me dijeron que me habían pegado un tiro y me habían matado. Es decir, las Murcias son antecesoras mías en la vida, en la muerte, en la poesía, en el amor y todo. Córdoba ha sido capital de la Bética. Córdoba ha sido capital del califato, que solo había uno en Damasco y este de Córdoba. Córdoba ha sido una de las ciudades más importantes del mundo. Un entendimiento tan pleno entre Córdoba y Antonio y Córdoba que a veces se confunden. Él forma parte de la historia de Andalucía. Me resulta difícil pensar en un Antonio que no esté absolutamente vinculado a Córdoba. Y sobre todo esta capacidad, que es en general andaluza, pero muy en particular mi cordobesa, para convertir el dolor en lenguaje. Todos los guiños que hace son con cosas del campo de Andalucía, de la luz de Andalucía, del carácter del andaluz, que es tan particular. Entonces yo pienso que eso está muy presente en su poesía. Antonio Gala ha sido capaz de, en palabras, en poesía, en teatro, en literatura, convertir el alma andaluza en algo comprensible para el resto del mundo. Y Gala significa el espíritu real de Andalucía. La fundación forma parte del corazón de Córdoba, pero es un espacio aparte, diría yo. Mi único hijo verdadero, mi único hijo querido, lo más consecuente conmigo mismo que he hecho es la fundación. Mi deseo de reunir a jóvenes creadores que estén conviviendo, intercambiándose,
produciendo lo que es esencial en la fundación, que es la fecundación cruzada. Tú me fecundas a mí, yo te estoy fecundando al mismo tiempo a ti, y sin darnos cuenta. Y entonces eso es el principio de la fundación. Yo no siempre estoy en las fecundaciones, yo no vivo con ellos, yo no vivo en la fundación de momento. Vengo con la frecuencia que puedo, los conozco bien, opino sobre su obra, asisto a la fecundación cruzada, pero no como protagonista. Me parece que no es lo que debo ser. En realidad es como algo que no sé, me he aprendido como conductor de un coche en la buena dirección. Que tardé mucho en hacerlo hasta que yo pude, hasta que estuve suficientemente herido y suficientemente sano otra vez para dar, no para recibir. Y la única vez que mi padre me dio una bofetada fue a las 9 de la mañana de un día de finales de junio, y me dijo: acaban de llamar de la Universidad de Sevilla, te han dado el premio extraordinario de la reválida. Y le dije: pero para eso me despiertas, papá. Y me dio la cara. Los homenajes que te dan por algo que tú has hecho, que no estás haciendo y que no corres el riesgo de disminuir la importancia del premio por una pequeña metedura de pata tuya en algo, esos premios son muy de agradecer, porque te importan menos, son premios a una vida. Son premios a una vida, a un conjunto de la obra, a un esfuerzo, pero te los dan cuando tú ya estás sentado. Y a veces se descuidan un poco y te los dan cuando tú estás ya muerto. Entonces esos son de agradecer, porque se pasan bien. Había ganado el Premio Planeta en 1990 con el manuscrito Carmesí. Él los tiene todos allí, todos tienen la misma importancia. Y había 499. Y entonces dije: hombre, pues voy a ir. Como no me van a dar ya más, pues ya redondeo. Y fui. Y era el premio 500. Fue bonito. Yo recuerdo en un programa que tiró un gran ramo de flores al público femenino, que eso siempre funciona. Y también me hizo pensar, ¿no? Porque no sé cómo fue que dijo: en realidad todas las mujeres que están aquí en el público son mis grandes lectoras y por ellas y con ellas he llegado hasta aquí. Gran ovación. Pero es que las lectoras de Gala hacen bulto. Tienen nombres y apellidos, hacen bulto y hacen colas y van a los teatros. Y, es decir, no es que supongamos que leen por detrás, no. Están ahí, abultan mucho. Lo cierto es que cuando llega una feria del libro, Antonio Gala es el terror de los escritores. Porque la fila, de verdad, la fila que le da vuelta varias veces a la feria del libro es la de Antonio Gala. Si había pocos lectores, se permitía dedicatorias un poco más largas. Si sabía que la cola tenía que acelerar para que no se eternizara la espera de las personas que estaban esperando esa firma, él hacía dedicatorias un poco más cortas. Y sin que nadie le dijera, simplemente levantando la vista de vez en cuando, él sabía si interesaba imponer un ritmo un poquito más lento o un poquito más rápido. Yo encuentro que Antonio se siente bien tratado por la gente, por su público, que yo en definitiva creo que es lo que le importa. De verdad, lo siento. Él tiene una gran comunicación con la gente. La soledad, no podría vivir sin ella.
Yo soy la mayor parte del tiempo solo. Los perrillos son una compañía, pero la soledad es absolutamente imprescindible. Y yo aparentemente soy una persona muy expresiva y digo lo que pienso y lo digo con cariño y quiero a la gente, pero hasta introducirlos dentro de mi soledad no. Nunca he conocido a un escritor más solo que Antonio Gala. El éxito también es una especie de aislante. Y Antonio ha tenido mucho éxito. Yo creo que Antonio Gala se protege, está rodeado de un cristal infranqueable para protegerse de los demás. Experto en soledad acompañada. Yo he conocido poca gente tan experta como Antonio en eso. Como dejar de estar solo para mí sería como dejar de respirar. Necesario, no es que estés solo, es que estás acompañado por todo lo que ha sido tu vida y quien ha estado en tu vida y quien previsiblemente esté en tu vida y tienes que abrir las puertas cuando llegue, pero mientras llega tú estás preparando la llegada. Es como alguien que piensa en el amor sin haber estado enamorado. Piensa y necesita el tiempo para imaginarse cómo es eso de amar, de ser imprescindible para alguien que a su vez es imprescindible para ti. Y para entender ese misterio se necesita estar solo. El amor es como una comedia, bien o mal escrita. Y todos nacemos con los papeles repartidos. Todos, al nacer, traemos bajo del brazo el papel de protagonista o de antagonista, el papel de amante o el papel de amado. No de una manera rígida. El amante también se siente correspondido y el amado también corresponde. Pero esencialmente, cada uno ya sabe al nacer cuál es su papel. El amor se escribe o para lamentarse de que se haya perdido, o para ilusionarse con que va a llegar. Mientras llega la luz y mientras llega el ángel, que no se sabe si es exterminador o anunciador, necesitas la soledad para imaginarte lo que luego a lo mejor no tendrá que ver nada con lo que tú has imaginado. Cuando ha llegado, no ha llegado como uno se imagina, ni de la forma ni de la calidad que uno se imagina. El amor es siempre otra persona, no es la misma que tú y no va a ser nunca la misma que tú. Hay algo en el amor temporal, como si el amor estuviera hecho para el apareamiento. En realidad somos como mis perrillos. No somos mucho más. Y el amor para el apareamiento dura poco y defrauda. Yo diría que tiene una visión del amor bien realista. Si decimos que todo el mundo, o casi todo el mundo, necesita una media naranja, Antonio es una naranja. Hay caricias que te duran toda la vida, mucho más que puñaladas, que ya prácticamente solo vives para recordar la mano que te acarició, el momento en el que te acariciaba, cómo era el mundo que se sorprendió de la caricia. No olvides que la cicatriz es el recuerdo de una herida. Es lo que la herida deja como huella y como testimonio de que ha estado allí. Entonces, una persona que a mi edad no estuviese llena de cicatrices, no tendría recuerdos
No tendría ni buenos ni malos recuerdos. Agua me daban a mí, me la bebí. Agua me daban a mí, me la bebí. No sé qué cosas sentí a orillas del mar amargo por el alba de abril. Labios de arena y espuma, agua me daban a mí. Lo del bastón, que fue cuando le operaron la primera vez, que fue una operación gravísima y que como salió y estaba lleno de puntos y abierto de arriba abajo, se refugió en un bastón, vio que le quedaba bien para las entrevistas. Entonces eso de estar con un bastón ya se hizo lo del bastón, pero no lo necesitaba para nada. Troilo ha sido, yo creo que el perro de su vida. Troilo era un perro muy inteligente, pero además de muy inteligente era un sinvergüenza muy simpático. Esa cosa de que él nunca ha tenido hijos, su gran amor por los perros. Donde tiene enterrado el cementerio de sus perrillos, ha nacido un árbol, el árbol del amor. Él dice que es la respuesta que le han dado sus perrillos al amor que ha tenido él toda su vida por ellos. Y hay un árbol que ha surgido allí. Antonio es un vitalista. Es lo que, cogiéndolo por el buen lado, se llama un vividor. Es un vitalista completamente. Por eso se levanta de sus ruinas, porque vivir para él es lo único importante. La gente quiere que yo escriba la autobiografía. Cuando me propuse escribirla hace un par de años, iba a llamarse Autorretrato con paisaje al fondo. Si la escribiera ahora, se llamaría No os molestéis, conozco la salida.